La segunda carta de Pablo a Timoteo. Hemos estado estudiando esta carta y hemos estado aprendiendo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe la carta a Timoteo con la finalidad de que la iglesia de Éfeso, donde pues Timoteo es el líder, el pastor, pues reciba instrucción de parte del Señor para ser una iglesia ejemplar. Y ciertamente, ¿verdad?, la iglesia del Señor pues debe tener esa naturaleza. Dios ha llamado a cada uno de nosotros para formar parte de esa familia, de este pueblo, de este tipo de personas especiales, distinguidas por la gracia del Señor. Entonces, la segunda carta, que es una carta bastante personal, decimos, entre Pablo y también Timoteo, ¿verdad? Hay estos principios que son importantes en cuanto a la vida cristiana. Entonces, en esta tarde vamos a leer del capítulo 3 de la segunda carta, los versículos 1 al 5, versos 1 al 5. Y leíamos del Salmo 14 una descripción que se da de la naturaleza humana, la naturaleza de las personas, y cómo pues usted y yo, que vivimos en esa clase de pues ambiente, pues debemos darnos cuenta, y eso es muy importante. Ok, leamos entonces nuestros 5 versículos, verso 1 al 5 de el capítulo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evita. Muy bien. ¿Cómo pudiéramos ser unas personas pues muy especiales cuando con sabiduría que Dios nos diera ese espíritu de discernimiento como un radar especial que pudiéramos nosotros detectar? ¿Verdad?, es un hombre no genuino y no es confiable, y ya poderlo señalar, y como dice el apóstol, ¿verdad?, señálenlo, dice, escribiendo también a los corintios y a los tesalonicenses, y póngalo a un lado, ¿verdad? Póngale pues tal vez esa tinta que no se le quita a uno, ¿verdad? Ahí ven que en las tiendas ahora pues ponen unos botones a las prendas de vestir para que no se las lleven, y esos botones tienen tinta, y cuando usted sale de la tienda y quiere sacárselo, ¿verdad?, pues revienta. En algunos casos, ¿verdad?, hacen bromas y ponen maletas con algo de dinero ahí, y ponen también unos explosivos, ¿verdad?, que cuando se abre la maleta pues explotan, pero es de pura tinta, y las personas que pensaban que se iban a llevar una buena cantidad de dinero, pues solamente se llevan una cantidad de tinta que no se les quita, y donde quiera que van, bueno, pues la gente ya los va a poder distinguir. Pero bueno, no tenemos esa capacidad. Deberíamos ser más abusados cada día, y nuestra oración debería ser, ¿verdad? Señor, dame sabiduría para saber con qué gente me estoy relacionando, con qué persona voy a estar conviviendo. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad?, en este pasaje al apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo,
advirtiéndole a este hermano para la iglesia, que los hermanos de Éfeso pudieran ser, pues, decimos, miembros de una iglesia distinguida, de una iglesia que tiene la sabiduría, la capacidad del discernimiento para poder distinguir, ¿verdad? Y saber qué persona es con la que yo me estoy relacionando. Y eso es bueno. Hay personas que, como Pablo ya dice, hay pecados en algunos hombres que no pueden ocultarlo. Ya está, ¿verdad? A flor de piel, como decimos. Se nota a leguas qué tipo de persona es. Y qué terrible cuando la gente sabe qué tipo de forma de vida tan desaprobada, pues se practica, y luego pues ya, ¿verdad? Se mantiene uno a distancia. Pero normalmente la gente no es así. La gente siempre está, ¿verdad? Pues como dice el pasaje, viviendo en una simulación. Entonces, el pasaje es interesante. Vamos a ir como Pablo dice, también, ¿verdad? Añadiéndole algo más a todos los consejos que ya ha dado, a aquellas advertencias que ha compartido con la iglesia, le dice a Timoteo, también hay un poco más. Ya te di algunos recursos, ya te di algunas herramientas, pero no son todas. También hay más, ¿verdad? Y le da a Timoteo esta clase de advertencia. Versículo 1, ¿verdad? Nos da aquí esta información, como también el versículo 5 que leímos. El versículo 1 va a decirnos, también debes saber, ¿verdad? Ahí un poquito más de recursos. Nosotros estamos tomando un curso, algunos maestros, de el idioma que se llama hebreo. Y nuestro maestro, ¿verdad? Cada semana se presenta y dice, también tienen que memorizar todas estas palabras. Y también en cada una de sus clases tiene esa palabra. También hay que memorizar esto. Y también tienen que memorizar. Y yo digo, ay Señor, lo que no tengo es memoria ya, ¿verdad? No sé en dónde pueda yo conseguir algo. Ya ni las chicatanas creo van a ayudarme. Y bueno, pero pues ahí estamos batallando. Y luego mi esposa dice, ¿y ya mero terminas? Le digo, no, todavía no, ¿verdad? Ok, pero ahí vamos. Ok, entonces recuerde, nosotros necesitamos estar al tanto. El pasaje que leíamos de Lucas, ¿verdad? Dice que el siervo debe estar alerta, el siervo debe estar en una expectación para esperar a su amo, a su maestro. Cristo dijo, yo voy a venir, y voy a venir y quiero tratar con cada uno de mis siervos. Quiero tratar con cada uno de aquellos hombres y mujeres que yo salvé y que les he dado recursos para poder vivir bien, para poder disfrutar la vida de manera correcta. Y entonces vamos a, ¿verdad?, arreglar cuentas, como decimos. Así que tenemos nosotros estas expresiones que dice el apóstol. Dice, también debes saber que en esos tiempos, y para los judíos, el tiempo se dividía en dos solamente, ¿verdad? Decimos el tiempo pasado y el tiempo postrero, ¿verdad? Tiempo pasado, ¿ya? El que puedes vivir haciendo memoria nada más. Tiempo postrero es el que estás viviendo ahora para adelante. ¿Entiendes? Dos tiempos nada más. Tu pasado y tu presente, que va para, decimos, tu porvenir. Entonces, recuerda, el mejor día de tu vida es hoy, y el mejor, ¿verdad?, tiempo de tu vida es ahora. El mejor día de tu vida es hoy, y el mejor tiempo de tu vida es ahora. Y eso es muy importante que lo entiendas. Así que tenemos nosotros aquí una descripción que da Pablo con relación al tiempo, al movimiento en que nosotros estamos desarrollándonos. ¿Dónde está el Señor trabajando con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos?
Y dice ahí su versículo, ¿cómo son los tiempos? Peligrosos. La gente dice, y viene lo mejor. No, imagínense, más vale que se ponga abusado, ¿verdad? Apile bien su herramienta, échele, ¿verdad? Decimos, invierta un poquito más en todo aquello que va a servir. ¿Por qué? Porque dice su versículo que los tiempos, ¿cómo van a ser? Peligrosos, ¿verdad? Peligrosos, el peligro. En la mañana hablábamos de la necesidad de ser quebrantados. Bueno, pues no sé qué es mejor, ¿verdad? Que Dios te pase por el quebranto o que te mande peligro. Algo chistoso, bueno, decimos, ¿no? El idioma a veces es interesante, pero la palabra peligroso es la mismita palabra que se usa, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 8, donde se describe, ¿verdad?, a los endemoniados de Gadara. ¿Se acuerda usted la historia de, pues, el Señor Jesús? Dice que él fue a la región de Gadara, ¿verdad?, que estaba al lado del río Jordán. Y bueno, ahí había este lugar llamado Gadara, era un pueblo, pero era, pues, distinguido porque habían unos endemoniados, ¿verdad? Y los endemoniados eran peligrosos, eran personas que eran una amenaza de manera constante para la población. Nadie quería acercarse por donde ellos vivían. La Biblia los describe como, ¿verdad?, poseídos de una manera increíble por demonios. Y bueno, eso es lo que está diciendo la misma palabra. Tiempos peligrosos. ¿Dónde? Pues ya antes nos ha dicho, ¿verdad?, Pablo en Primera de Timoteo, que el Espíritu dice claramente que en los postreros días vendrán personas, ¿verdad?, que van a apostatar de la fe. Y así que tenemos nosotros esa advertencia. Los tiempos no van a mejorar, mis amados hermanos. No va a mejorar eso, no lo crea, ¿verdad? Los políticos en nuestros días están apurados con sus mensajes de propuestas buenas, ¿verdad? Y dicen, vote por mí porque yo voy a mejorar, Pues no, ni ellos mejoran, ni nadie, ¿verdad? Nadie mejora, ¿verdad? Eso está claro. Los tiempos son peligrosos, tiempos peligrosos. Bueno, hay tres cosas que describen a esos tiempos peligrosos y quisiera que ustedes lo notaran. En primer lugar, ¿verdad?, se nos va a decir ahí en el versículo 2 que estos son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿qué cosa son? Amadores de sí mismos. Miren nada más, ¿verdad? Eso no, vaya, desde los niñitos hasta los adultos, ¿verdad?, tenemos esta manera de expresarnos. La naturaleza humana, mis amados hermanos, desde que el pecado entró a este mundo, ¿verdad?, a través de Adán y a través de Eva, nosotros nos hemos convertido en amadores de nosotros mismos. El hombre por naturaleza se ama a sí mismo. En Efesios capítulo 5 nos va a decir el apóstol Pablo que ningún hombre aborrece a su propia carne, a nadie, ¿verdad? El hermano Marcos dice que en la mañana veía a todos muy hermosos, pero no sé cómo los vio hoy en la tarde. Bueno, ¿verdad? Aquí tenemos entonces una realidad y la Biblia nos va a describir a este tipo de personas que son amadores de sí mismos. Se les llama ególatras, ¿verdad? Aquellas personas que han tomado la decisión de menospreciar a Dios, de quitarle, ¿verdad?, a Dios su gloria y quitarle su autoridad, menospreciar todo su consejo, y ellos se ponen en el trono para gobernar, ¿verdad? Y es por eso que ellos, así es como se describen en este pasaje. Mire lo que dice la Biblia. Esta actitud,
de ser amador de sí mismo, ¿verdad? Esto es lo que describe este tiempo. Es que ese tipo de personas rompen toda clase de relación con Dios y ellos exigen que la gente los acepte, que la gente los respete a ellos, porque ellos se han ganado ese derecho. Y entonces este es el asunto con esa clase de personas. Nos va a decir el pasaje ahí, ¿verdad? Que estos hombres que son amadores de sí mismos van a mostrar ese carácter, ¿verdad? Hay dos palabras que los van a describir y que los van a señalar, los van a etiquetar como personas que no quieren nada con Dios. Y lo primero es que ellos son avaros. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesús, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, Él va a decir, no hagan tesoros en la tierra, ¿verdad? No se equivoquen, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con el asunto de los bienes materiales, porque los bienes materiales pueden corromper su corazón. Y entonces Él dijo, al final de su enseñanza, nadie puede servir a dos señores, porque ama a uno y aborrece al otro, ¿verdad? Y bueno, Él dijo, no puedes amar a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Y entonces, aquí tenemos nosotros esa gran advertencia. Pero ¿qué sucede? El que se ama a sí mismo se va a evidenciar porque es un avaro, ¿verdad? Ama las cosas materiales, siempre va a querer más, nunca estará satisfecho, nunca lo verás contento con lo que tiene, ¿verdad? Siempre preocupado por querer tener más. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Quién, verdad, se vuelve su Dios? Pues los bienes materiales. Así que tenga mucho cuidado. La gente que conocemos alrededor, ¿verdad?, pues se va a manifestar en su egoísmo, en su amor por sí mismo, en pues ver cuánto tiene. Él siempre tiene una estima, y la estima que él tiene, ¿verdad?, es de acuerdo a lo que posee. Dime cuánto tienes y yo te digo cuánto vales. Entonces, ese es el asunto, como este mundo trabaja. Entonces, aquí tenemos esta realidad. Tenga usted mucho cuidado. Además, el amador de sí mismo también es codicioso. No solamente es un avaro, ¿verdad?, que ama cosas materiales, pero también él cree que él merece siempre tener el mejor lugar, la cantidad mayor de respeto que él pueda tener, la cantidad mayor de confianza que le puedan dar. Eso les encanta a ese tipo de personas. Así que ellos pues compran ese tipo de servicios, a que les respeten, que los tengan en gran estima. Y bueno, aquí es como nos dice la Biblia. Entonces, como ellos han menospreciado a Dios, menosprecian la gloria de Dios, se convierten ellos en ese tipo de personas, en ese tipo de gente. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, ten mucho cuidado. Ahora, la ciudad de Éfeso era muy famosa por su comercio. De toda Asia Menor, la ciudad de Éfeso era la ciudad famosa porque tenía el mercado más grande, ¿verdad? Hay algunos tianguis aquí en México que se han vuelto famosos por la cantidad de pues personas que ahí se juntan para ofrecer su mercancía y la cantidad de gente que llega también a comprar, ¿verdad? Ustedes aquí tienen su tianguis el día domingo y bueno, pues es el día que más gente hay ahí en el centro, ¿verdad? Se vuelve a veces difícil poder caminar por el centro. Pero bueno, así era Éfeso. Y Éfeso, ¿verdad? La gente decía, si quieres ganar, pues si quieres tener buenas ganancias, buenas ventas, ¿verdad? Ve a Éfeso, porque ahí en Éfeso no va a haber ninguna clase de dudas
en que tú puedas tener buena ganancia. Y entonces Pablo le va a decir a la iglesia, tengan mucho cuidado, ¿verdad? La gente allá afuera, entre más grande sea el tianguis, más feliz se pone la autoridad del pueblo, ¿verdad? Porque la gente va a pagar más, ¿verdad? Los permisos para poder hacer sus ventas. Pero tendrás oportunidad también de poder, pues, encontrar lo que necesites. Así que recuerda bien, ten mucho cuidado. Esa clase de gente que es, pues, una amadora de sí mismo, ¿verdad? Son personas, como ya lo mencionamos, materialistas. El mundo y las vidas aquí son pues decimos, todo su fin. Ellos viven para eso. Se preparan, estudian, ¿verdad? Utilizan sus recursos para poder ellos vivir de una manera grande. Ellos son los que dicen, vamos a trabajar como esclavos para vivir. Pues igual, ¿verdad? Ellos no pueden cambiar. Bueno, ahí tenemos esta realidad. Así que recuerde bien, ellos son los que dan esa señal, como lo describe el apóstol, ¿verdad? Y ahí tiene usted una evidencia de estos amadores de sí mismos. Dice que ellos son avaros, son vanagloriosos. Esta palabra es una palabra interesante porque pues describe a lo que es sin valor, ¿verdad? Ellos sí esperan que uno les dé una estima buena, pero como no son genuinos, ellos tienen que, pues, estar engañados, ¿verdad? En su simulación de la piedad, ellos, ¿verdad? Están viviendo una aparente nada más piedad que no es genuina, por lo tanto es todo vano, sin valor. Ellos viven de esa manera. Además dice el versículo que son ellos soberbios. Esta es una palabra que los describe como personas que están poniendo su autoridad en primer lugar. Ellos no quieren cambiar, ¿verdad? Quieren que las cosas... Es que siempre lo he hecho así. ¿No he escuchado esa expresión? ¿Verdad? Cuando uno le dice, oye, las cosas no se hacen así, pero yo siempre lo he hecho así. Y así dicen, ¿verdad? Siempre lo he hecho. Es que a mí me gusta hacer las cosas así. Y no cambian los bárbaros, ¿verdad? Oiga, ¿verdad? Puedes hacerlo de esta manera, es más fácil, vas a aprovechar mejor los recursos. Yo siempre lo he hecho así. Y así nunca me ha fallado. Y tienen esa clase de soberbia. No quieren cambiar nada, ¿verdad? Y tienen esta clase de espíritu. Así que recuerde bien estos, ¿verdad? Dice la Biblia que se describe. Pero no solamente son, pues, este tipo de personas que se aman a sí mismos, ¿verdad? Sino también dice su versículo 3, mire, el versículo 3, que son, ¿sí? Afecto natural. Y termina su verso 3 diciendo que son aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Entonces, lo que insinúa el apóstol es que estas personas son amadores de las cosas malas. Aman lo malo. Y así nos va a enseñar la Biblia. La mente de ellos está tan, pues decimos ahí, llena de esta clase de conducta equivocada, engaño del enemigo Satanás y su presunción de que ya saben todas las cosas. Y esto es algo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Presume este tipo de personas que menosprecia las cosas de Dios, y por eso dice el apóstol que estos son sin afecto natural. Lo que es natural, de ellos carecen de lo que es natural. Y es algo triste, pero ese es el tipo de personas de donde nosotros fuimos sacados, ¿verdad? Dios nos redimió de este tipo de gente, de este tipo de naturaleza. Y nos dice la Biblia que éramos también iguales que ellos, sin afecto natural. ¿Y qué es lo natural? Bueno, mire lo que dice ahí, lea. Dice que son
implacables, ¿verdad? Implacables. Vaya, no puede uno aquietarlos, no puede uno ponerlos, uno quisiera amarrarlos, ¿verdad? Y ponerles camisa de fuerza. Algunos niños, algunos papás dicen, ay, ¿verdad? ¿Cómo controlo a mi hijo o a mi hija? Bueno, ¿verdad? Y esto puede suceder con los mayores también, con los jóvenes, con los mayores. Y estas personas se vuelven implacables, ¿verdad? Se vuelven como leones enjaulados y no hay nada que pudiera satisfacerlos. Entonces se describe de esta manera a esta gente, que es una gente arrogante, es una gente engreída, y estos son los que carecen de los afectos más normales, más naturales. Y también dice su versículo ahí, que ese tipo de personas son calumniadores, ¿verdad? Son intemperantes, son crueles. Todas estas expresiones describen a esas personas que no tienen ninguna virtud, que es natural, que son aquellos llamados valores básicos. Y eso es algo natural. No debes enseñarle a tus hijos a mentir, ellos ya lo hacen. Debes enseñarle a que no mientan, a que hablen la verdad. No tienes que enseñarle a robar, ellos lo van a hacer, tú lo haces, ¿verdad? Pero que hay que enseñarle a que seamos nosotros honestos, que seamos justos, que hagamos las cosas bien. Y eso es importante, eso es lo que aquí se está describiendo. El afecto natural son aquellos valores, son aquellas virtudes que tenemos nosotros que ir desarrollando. Pero cuando el hombre, ¿verdad?, carece de estos principios, de estos valores, entonces se convierte en este tipo de gente, que son amadores de lo malo, de lo negativo, y entonces se convierten en engreídos y arrogantes. Dice el libro de Proverbios que hay generación, ¿verdad?, que maldice a sus padres, y hay generación que tiene sus ojos llenos, ¿verdad?, de envidia y arrogancia. Y ciertamente hay este tipo de gente en nuestros días. Bien, la Biblia nos va a decir que estas personas que son amadores de las cosas negativas o amadores de lo malo, ellos, ¿verdad?, son también desobedientes, que dice ahí su versículo, ¿verdad? Vamos a leer que ellos, ¿verdad?, dice la Biblia, son desobedientes, ahí en el versículo 2. ¿Desobedientes a quiénes? A los padres. El afecto natural es que el niño o el hijo honre a su padre y a su madre. Pero cuando, ¿verdad?, carecen de ese afecto, ¿qué cosa hacen? Aborrecen a su papá y a su mamá. Y Pablo está diciéndole, ustedes, hermanos, deben saber que ese es el tipo de personas de donde Dios nos está sacando. Él no quiere que tú seas, ¿verdad? Si tienes a tu papá y a tu mamá, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que es el afecto natural? Que tú lo honres, ¿verdad? Tú dale honra a tu papá y a tu mamá. Sométete a la autoridad de ellos, a sus consejos, a su dirección. Estímalos, ¿verdad? Es tu papá, es tu mamá. Tienes que, ¿verdad?, usar esa clase de afecto natural. Pero el hombre sin Dios, ellos carecen de esta virtud tan, decimos, natural, tan, pues decimos, común, que debería haber de esa clase de relación. Bien, no solamente son desobedientes, pero la Biblia les llama ingratos también, ¿verdad? ¿Qué es el afecto natural? Que nosotros seamos agradecidos. Esa es la virtud natural. Sea una persona agradecida. Pero como esta clase de gente amadora de lo malo, ¿qué es lo que más practica? La ingratitud, ¿verdad? Ellos son ingratos. Esperan que uno les sirva y no tienen ninguna clase de, pues, reacción buena, ¿verdad? Una respuesta a que recibió algo
y dar gracias. ¿Cuánto le cuesta dar gracias? ¿Cuánto le cuesta a usted decirle a otros gracias? Y eso es importante. La gratitud es una virtud de los creyentes, de los piadosos. Pero el hombre que es impío, el hombre que ama las cosas malas, por naturaleza es ingrato. Y no solamente es ingrato, pero mire la Biblia cómo lo describe. Dice que, por supuesto, ellos son aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Esto habla de ese espíritu de ser sucio, porque menosprecia lo que es bueno. Y en el acto de menospreciar lo que es bueno, ¿verdad?, abre la oportunidad a que todo lo corrompido, a que todo lo sucio llegue a ser parte de su experiencia. Por lo tanto, Pablo le dice a la iglesia, ¿verdad? Acuérdate, ustedes están viviendo en un ambiente, en un tiempo donde las cosas son peligrosas. Los demonios están en control de las personas. Ellos no lo saben. Así como tampoco, ¿verdad?, los endemoniados de Gadara lo sabían. Ellos no sabían que estaban poseídos, ¿verdad? Ellos vivían de manera común, de manera natural, en su posesión demoníaca. A ellos les gustaba estar en las cuevas donde se enterraban a los muertos. A ellos les gustaba andar desnudos. A ellos les gustaba, ¿verdad?, pues amenazar a las demás personas. En fin, toda esa clase de ambiente tan terrible era la experiencia de estas pobres personas. Hasta que vino un día Cristo, tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Y Él vino y los demonios se postraron. Los demonios tuvieron que confesar el poder de Cristo. Los demonios tuvieron que, ¿verdad?, obedecer a la autoridad de nuestro amado Señor Jesucristo. Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad, y la Biblia dice que echó fuera los demonios de aquellos hombres y quedaron sanos y en su pleno juicio. Yo no sé qué tipo de vida estés llevando, yo no sé, ¿verdad?, que si eres tú como uno de esos hombres que se describe aquí, como una persona que tiene una apariencia nada más de piedad, pero que no ha experimentado la eficacia de ella, ¿verdad? Yo en esta tarde quiero animarte a que tengas un encuentro con Cristo, que tú puedas pedirle a Cristo que te ayude a experimentar esa clase de, pues, una realidad de vida que el Evangelio ofrece, y es importante. El apóstol Pablo termina hablando en el versículo 5 de que esta gente, ¿verdad?, son también amadores. Pero ¿qué dice ahí su versículo 4 en la última parte? Dice, son traidores, impetuosos, infatuados, amadores ¿de qué? Muy bien, aman los deleites, aman todo lo que es, decimos nosotros, todos sus deseos, todas sus pasiones. Eso es lo que ellos aman. Son amadores de pasiones, amadores de deleites, ¿verdad? Esto es algo que nosotros usamos el término fanáticos. Se vuelven fanáticos de estas cosas. Eso sí, ¿verdad? Ellos creen que esta es la manera de vivir. Así es como, pues, la vida tiene que funcionar. Y entonces el apóstol Pablo va a decir que, pues, esa clase de personas, ¿verdad?, que se describen aquí. ¿Por qué son peligrosos estos tiempos? Bueno, ya dijimos, porque los hombres son amadores de sí mismos, ¿verdad? Y los mismos hombres que aman las cosas materiales, las cosas terrenales, y menosprecian todo lo divino, todo lo espiritual, son personas como ya los vimos. Ellos aman lo malo. Ellos no tienen la gracia, la capacidad para distinguir lo que puede perjudicarles. Por lo tanto, lo aman, lo disfrutan. Esto es algo que necesitamos aprender. Estaba yo visitando la casa de una familia y entonces había una abuelita que estaba bien enferma y tenía ella bastantes problemas.
Pero recuerdo que uno de los jóvenes de la familia, ¿verdad?, llegó con una bolsa de fritura. Y él, ¿verdad?, rompió la bolsa y vació todo el contenido en una charola y la puso ahí donde estábamos sentados platicando. Y entonces, pues pronto la abuelita enferma comenzó a agarrar y a comer todo eso, ¿verdad? Y llegó el momento cuando su hija dijo, ya voy a recoger esto. Me dijo a mí, hermano, ¿quiere tomar algo de aquí? Le dije, no, gracias, ¿verdad? Y agarra, la abuelita le dice, no, todavía no te lo lleves, ¿verdad? Todavía tiene bastante. Y agarra, pero me dio, vaya, me sorprendí, porque la abuelita, ninguno de los demás, la abuelita que estaba más enferma, agarró la fritura y dijo, todavía tiene bastante, ¿verdad? Yo me lo voy a comer. ¿Ustedes lo menosprecian? Yo no, ¿verdad? Y le dice su hija, ¿tú sabes que el doctor dijo que no puedes comer nada de esto? Y ya comiste bastante, ¿verdad? Así que me lo voy a llevar. Dijo, no, ¿verdad? Pastor, ¿verdad? ¿Quién es la mamá? Y, ¿verdad? Dijo, bueno, dice, honra a tu padre y a tu madre, pero esa no es honra, ¿verdad? Estás tú concediéndole algo que no es bueno. Así que bueno, pues le dejó otro poquito y le dijo, ya me voy a llevar esto de aquí. Así que recuerda bien, aman lo que es malo, dice, y luego aman los deleites más que a Dios, ¿verdad? Entonces recuerden bien, tenemos aquí a esta clase de manera en que Pablo pues da una descripción completa de este tipo de personas. Los tiempos y las personas con las que nos relacionamos son peligrosas y el tiempo peligroso. Ten mucho cuidado, no confíes, ¿verdad? Dice la Biblia. Por lo tanto, tú tienes que ser una persona que esté velando, que esté pues alerta acerca de toda esta clase de situación. ¿Qué es lo opuesto? Pues dice el apóstol, ¿verdad?, que la vida piadosa es aquella que te va a ayudar a amar a Dios en primer lugar. ¿Y cómo voy a probar que la vida piadosa es una vida que vale la pena? Pues la vida piadosa, como nos ha enseñado la Biblia, tiene pues una poder, tiene una eficacia para que usted aquí, mientras está viviendo su presente, mientras está viviendo su momento, está, pues decimos, feliz. ¿Por qué? Porque su esperanza, su seguridad no está en lo que posee, sino en el que se lo está dando. Y su enfoque es lo espiritual, su enfoque es lo celestial. Es por eso que hay esa gran diferencia. También vemos nosotros que aquel hombre, aquella mujer que disfruta de la piedad, es una persona que va a amar también lo que es bueno y va a tener la gracia del Señor para que las virtudes, aquello que es natural, sea una herramienta útil que va a tener mayor valor con las verdades y aprobaciones de la palabra. Que las cosas espirituales sean el respaldo. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que yo sea respetuoso con mis padres. La Biblia me enseña que yo sea diligente con mi trabajo. La Biblia me enseña que yo sea una persona honesta, una persona justa, una persona obediente. La Biblia me enseña que esos valores, ¿verdad?, sean también, pues, los que yo disfrute y que no los menosprecie, que yo no los dé por, decimos, sin valor. Y por último, ¿verdad?, que yo no me deje llevar por mis pasiones, por mis deseos, por mis malos hábitos. Y ciertamente, ¿verdad?, ahí entra toda clase de adicciones que el hombre tiene. Ten cuidado, ¿verdad? La gente que pues permite que la droga y el alcohol y otra clase de vicios entren a su cuerpo, ¿verdad? Se conviertan en su patrón, en su amo, en su dueño. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Quién es mi amo? ¿Quién es mi patrón? Dios. Dios es mi amo. Dios es mi patrón. Y la piedad me da a mí
la oportunidad para que yo ame, ¿verdad?, las cosas buenas. Y yo pueda decir como Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero yo sé que hay cosas que me pueden perjudicar. Por lo tanto, que la gracia del Señor, la sabiduría del Señor, me dé el poder para rechazar esta clase de ofertas que el mundo, que Satanás y que el pecado de manera permanente van a estar ofreciendo. Así que, mis amados hermanos, que aprendamos que este tipo de personas, este tipo de gente que la iglesia pues forma, esta familia que somos nosotros, debemos distinguirnos y ser nosotros la diferencia, ¿verdad?, para que este mundo que nos rodea, para que los vecinos que nos estén escuchando puedan darse cuenta, ¿verdad? Estaba viendo, un día me pues estacioné y sí, el carro que yo traía, pues sí invadió poquito, ¿verdad?, la entrada de una salida. Y luego un señor me dijo, está usted invadiendo aquí la salida de este señor, ¿verdad?, de su casa, de su puerta. Y ya miré y le dije, tiene usted razón. Y ya me hice a un lado, dejé todo libre y ya salí, ¿verdad?, y me fui. Cuando regresé, ¿verdad?, el dueño de la casa pues sacó su coche de su garage, pero lo dejó a media banqueta. Le dije yo, ¿verdad?, ahora, ¿quién está mal? ¿Verdad? Aquí andamos, ¿verdad?, en este mundo. Nosotros tenemos que aprender, hay que corregirnos, hay que respetar, hay que honrar. Y eso es lo que dice la Biblia, sé tú la persona distinguida y deja que ellos, ¿verdad?, actúen de esa manera. ¿Ok? Y entonces, pues yo estaba ahí parado cuando venía una persona en silla de ruedas y no podía, ¿verdad?, avanzar porque estaba el coche del vecino ahí en la mera banqueta. Bueno, pues alguien vino, otro hombre, y tocó la puerta. Y salió el vecino y le dijo, por favor, o saca su carro o lo mete. Pero no puede invadir la banqueta, ¿verdad? Dijo, ok, gracias. El Señor aprendió, fue algo bueno y ya. Así que bueno, pues esta tarde espero que hayan aprendido lo que Pablo quiere que usted y yo disfrutemos. Disfruta de ser diferente. Dios quiere que tú, ¿verdad?, seas en este mundo una persona distinguida, una persona diferente, amadora de Dios, amadora de las cosas espirituales y cosas buenas, amadora de aquello que va a engrandecer a tu Señor y no lo va a defraudar. Así que en esta tarde te pido que te pongas de pie, ¿verdad?, y vamos a agradecerle a Dios, quien nos mostró a través de Cristo nuestro Señor, ¿verdad?, que viviendo de una manera amable, una manera piadosa, Él, ¿verdad?, pues fue a la cruz en obediencia a la palabra de Dios y Él puso el fundamento para que usted y yo podamos vivir bien. Aunque los tiempos son peligrosos, ya nos advierte el apóstol Pablo y el Espíritu Santo, usted y yo podemos vivir seguros. Podemos vivir seguros y podemos vivir seguros por causa de la presencia del Señor en nuestras vidas. Que Dios bendiga a su pueblo